Positiva Compañía de Seguros, a través de su estrategia positiva Educa, ha sido fundamental para los colaboradores del Ministerio de Educación, pues a través de sus diferentes soluciones de enseñanza y aprendizaje hemos podido acceder a información vital, a sensibilizarnos, a sentirnos acompañados en el cuidado de nuestra salud física y emocional e incluso en el de nuestras familias. Gracias, Positiva, por estar cerca de nosotros. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, gestión integral del riesgo eléctrico. Damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Lina. Bienvenidos todos a nuestro tema de hoy. Vamos a repasar el tema de la gestión integral y el riesgo eléctrico. Un tema bastante interesante que confluye varios de los aspectos que hemos visto hasta hoy. Nos da la oportunidad de analizar cómo podemos hacer una gestión integral para la prevención y control del riesgo eléctrico, cómo involucramos ese sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ya hoy día tan familiar para nosotros, ese ciclo PHBA, el planear, hacer, verificar, actuar, y cómo lo podemos ir enfocando a la prevención y control del riesgo eléctrico. Hoy entramos ya en el tema número 14 dentro de esta ruta del conocimiento. No me canso de repetirlo. No quiere decir que como vamos en el tema 14, tengamos que tener vistos los 13 temas anteriores para poder entender el tema de hoy. Son temas que, a pesar de que están interrelacionados, pues no son prerequisito uno de otro, simplemente son temas complementarios, temas todos que tienen que ver en esta ruta de conocimiento de prevención del riesgo eléctrico, y vale la pena, sí, invitarlos a que, si no han tenido la posibilidad de ver todos los temas, si se han perdido algún tema por alguna circunstancia, pues visiten Posipedia y allí pueden consultarlo las veces que ustedes a bien deseen. Igualmente, si no tienen la posibilidad de estar presentes hoy durante toda la jornada, durante toda esta hora, pues este tema también queda allí en Posipedia, pues pueden verlo cuantas veces lo estimen conveniente. Es el tema número 14, vamos avanzando rápidamente a medida que avanza el año, y pues esperamos que haya sido muy útil para los procesos de control del peligro eléctrico en sus empresas. ¿Cómo vamos a desarrollar la sesión de hoy? Vamos a desarrollar, como de costumbre, 3 momentos. El primer momento es una preevaluación. En esa preevaluación, lo que buscamos es hacer un sondeo de la profundidad que pueden tener en determinados temas que consideramos son esenciales, son claves para el tema de hoy. En el momento número 2, hacemos la presentación magistral del riesgo eléctrico y la gestión integral. Y en el momento número 3, volvemos a retomar la evaluación inicial, y ya con la retroalimentación para dar claridad sobre esos temas que seguramente han quedado con algún vacío. Si no hay ningún vacío, pues espectacular. Esperamos que al final de la exposición, pues todos los temas estén perfectamente claros. Para el desarrollo de la sesión, entonces, nos hemos propuesto un objetivo general, soportado con unos objetivos específicos. El objetivo general es comunicarle a todos ustedes, señores participantes, las principales acciones para la gestión integral del riesgo eléctrico. ¿Cómo hacemos para poder integrar ese ciclo PHBA dentro del control y la prevención de esta actividad de alto riesgo, que es el contacto con esas situaciones o condiciones o circunstancias que nos llevan a tener riesgo eléctrico? Para el cumplimiento de este objetivo específico, de este objetivo general, perdón, vamos a desarrollar, y nos hemos planteado para desarrollar, 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico está en la definición de la gestión del riesgo eléctrico en seguridad y salud del trabajo. ¿Cómo podemos definir esa gestión
esos trabajos de gestión, esa acción que es la gestión del riesgo eléctrico enfocado dentro de los sistemas de seguridad y salud del trabajo. El objetivo específico número 2 es establecer los principales elementos que necesitamos para poder realizar una gestión eficiente, una gestión efectiva y una gestión eficaz del riesgo eléctrico en cualquier empresa. Entonces vamos a ver unos elementos que son transversales para diferentes tipos de empresas. Tengamos en cuenta que no solamente las empresas del sector eléctrico están expuestas a riesgo eléctrico. Una sola empresa, cualquier empresa que tenga una labor de mantenimiento, pues seguramente va a estar expuesta al riesgo eléctrico. Y el objetivo específico número 3, evaluar en los participantes los conceptos adquiridos sobre esta gestión del riesgo eléctrico en las empresas. Entonces, a través de esos 3 objetivos, esperamos poder cumplir con este objetivo general, que es comunicar las principales acciones para poder desarrollar una eficiente gestión del riesgo eléctrico en todas las empresas. No siendo más hasta el momento, ya habiendo hecho este preámbulo, Lina nos va a aplicar el sondeo inicial, la evaluación inicial, para ver cómo podemos desarrollar nuestra charla el día de hoy. Lina, tienes la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. La gestión del riesgo eléctrico requiere A, planear, verificar, B, hacer actuar o C, las respuestas A y B son correctas. Rápidamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados. El 4% nos dijo planear, verificar, 0% hacer y actuar y el 96% nos dijo que las respuestas correctas son la A y la B. Vamos con la segunda pregunta. El punto de partida para la gestión del riesgo eléctrico es A, la política, B, los recursos o C, el diagnóstico. Nuevamente, por favor, rápidamente seleccionamos la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 18% dijo la política, 4% los recursos y 78% el diagnóstico. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. No es un documento necesario en la gestión del riesgo eléctrico. No. A, matriz de peligros. B, plan de trabajo. C, protocolo de bioseguridad. Lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta. Recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas y el ingeniero nos va a brindar la respuesta correcta, así que muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, vamos a ver los resultados. El 11% dijo matriz de peligro, 27% plan de trabajo y 62% protocolo de bioseguridad. Muy bien. Ingeniero, te doy paso nuevamente para que continuemos. Muchas gracias, Lina. Muy interesantes los resultados de este primer sondeo. Pienso que hay una amplia oportunidad de mejora en algunas preguntas para dejar total claridad de cómo se maneja un sistema de gestión, cuáles son los pasos iniciales de un sistema de gestión, cuál es el punto de partida para poder desarrollar un sistema de gestión de una manera correcta, de una manera eficiente. Podemos empezar a definir de pronto, para ir entendiendo el tema y para ir enfocándonos en el tema, ¿qué es la gestión integral? ¿Qué significa gestión integral? En los últimos años, y pues no es algo nuevo, sí en Colombia de pronto el tema de seguridad y salud del trabajo, pero a nivel global desde hace más de 20 años, 25 años se vienen manejando los sistemas de gestión. Empezamos con sistemas de gestión de calidad,
Dependiendo del sector económico, se hablaba de gestión del medio ambiente o sistemas de gestión del medio ambiente. Otros sectores económicos hablan de gestión de la información, de gestión de seguridad, de gestión de riesgos, no tomado en seguridad y salud en el trabajo, sino una gestión integral del riesgo. Y se popularizó más en el ámbito laboral y en el ámbito de la salud ocupacional, cuando desde ya hace varios años cambió la legislación de riesgos laborales y se indicó que lo que antes se llamaba salud ocupacional ya no se iba a llamar salud ocupacional, sino sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, se convirtió ya no en un tema opcional como se manejaba anteriormente, los temas de calidad y los temas de medio ambiente, que era una iniciativa opcional que tomaban las empresas por aspectos de competitividad, por aspectos de decisión corporativa, por beneficio para sus clientes, etcétera, y pasó de ser unas normas de consenso que se tomaban como voluntarias dentro de las empresas a convertirse en unas actividades de obligatorio cumplimiento, porque a través de la ley 1562, pues se determinó que lo que antes se hablaba de salud ocupacional se empezaba a mencionar ahora en seguridad y salud del trabajo. Y posteriormente, con el decreto 1443 del 2014 y compilado en el decreto 1072 del 2015, pues se determinó la obligatoriedad de establecer sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, convirtiéndose así en uno de los pocos, por no decir que el único, sistema de gestión que es de obligatorio cumplimiento de las empresas. Entonces ya no es algo de consenso, un sistema de gestión ya no es, este sistema de gestión ya no es algo de consenso, sino algo de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, pues podemos mirar, buscar qué significa gestión del riesgo. No hay una definición de gestión del riesgo, sí hay una definición en el decreto 1072 de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pero no hay una definición de gestión del riesgo. ¿Cómo o dónde podemos buscar una definición de gestión del riesgo? La podemos mirar en el compendio de normas técnicas del ICONTEC sobre gestión del riesgo, donde dice que la gestión del riesgo es una actividad que coordina actividades para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. ¿Y a qué riesgo? Pues, ¿o qué riesgo? Pues también hay por ahí una definición del riesgo que es como todo aquello que como que se nos sale de lo que nosotros tenemos planeado, de lo que nosotros tenemos organizado, se nos sale de nuestros objetivos, de los resultados esperados, es decir, de la confiabilidad que esperamos a nuestro proceso. Y allí se empieza a marcar un poco aquello del riesgo ocupacional. Entonces, si ya enfocamos esta definición a la gestión del riesgo eléctrico o al riesgo eléctrico como tal, podemos indicar que esa gestión del riesgo eléctrico permite mitigar los riesgos existentes de una organización hacia la reducción de incidentes o accidentes de trabajo, también de pronto enfermedades y las pérdidas asociadas, ayudando obviamente a incrementar la productividad. Es decir, es cómo se administran esas condiciones y circunstancias, esos recursos que tenemos en nuestra organización para poder hacer un control efectivo de los riesgos laborales, específicamente en este caso del riesgo eléctrico en el ámbito ocupacional. Ya hablando no solamente de la gestión del riesgo, sino la gestión integral, entonces podemos determinar que esa gestión integral es ese conjunto de acciones orientadas a una aplicación sistemática, analizada, de un paso a paso, de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para analizar, valorar, evaluar y controlar los riesgos eléctricos de una organización. Y fíjense que ahí empezamos a dar tips de algunas de las preguntas que decía, ¿cuál es el punto de partida para la gestión del riesgo, para una gestión integral del riesgo? Y había, pues, bastante elementos que si son los objetivos o es el diagnóstico, y dice, no, pues que yo tengo que arrancar con el diagnóstico. Y tal vez allí fue donde se fue la mayoría de las personas con esa opción. Pero vea que en la definición dice conjunto de acciones orientadas a la aplicación sistemática de políticas. Empezamos por la política. ¿Sí? Uno no puede hacer un diagnóstico si previo a ese diagnóstico no ha establecido una política o previo a ese diagnóstico no ha establecido unos objetivos y antes de esos objetivos se ha establecido una política, porque eso hace parte de la planeación, los primeros pasos de una planeación
dentro de ese ciclo PHBA es establecer la política. Estableciendo la política, establezco los objetivos. Al establecer los objetivos, ya empiezo a determinar parte de las acciones, que es el diagnóstico, que hace también parte de la planeación. Ahora, también se puede considerar esa gestión integral como ese proceso que, valiéndose de la aplicación de procedimientos, de políticas y prácticas que están integradas, que están interrelacionadas entre sí, permite la identificación, la evaluación, la valoración y el seguimiento de los riesgos laborales. Lo que buscamos en todo proceso de seguridad ocupacional: identificar, evaluar y controlar. Que si uno lo hace más amplio, pues es la identificación, la evaluación, la evaluación, el control y el seguimiento, pero sencillamente identificar, evaluar y controlar los riesgos para evitar accidentes, específicamente con el riesgo eléctrico. Un sistema de gestión obedece a un ciclo PHBA. ¿Qué significa un ciclo PHBA? Tiene bastantes denominaciones. El ciclo de Deming, pues son procesos o megatendencias administrativas que existen hace más de 40 años en el mundo. Se fortalecieron hace unos 25, 28, 30 años. En el país entraron hace unos 20, 25 años con los temas de gestión de calidad y gestión del medio ambiente, y como les digo, ya desde el punto de vista normativo, obligatorio, en la seguridad ocupacional o en la seguridad y salud del trabajo. Y ese ciclo PHBA, pues lo que me busca como megatendencia administrativa es poder ejercer un control sobre los procesos con sus recursos que tengo en una organización. En cualquier aspecto, porque finalmente lo que se busca es un proceso administrativo. Y dentro del proceso administrativo, pues esa aplicación del ciclo PHBA, pues busca enfocarse, en este caso particular, a la seguridad ocupacional, a la seguridad y salud del trabajo. Pero en términos holísticos, un sistema de gestión en este ciclo PHBA, lo que tiene en esas etapas del planear es iniciar con el diseño y disposiciones de las actividades de acuerdo a las necesidades, proyectarse, saber qué se va a hacer, realizar todas las acciones para hacer un proceso de planeación de acuerdo al proceso que voy a realizar. La segunda etapa va en el hacer, la H en el hacer, que el hacer ya es realizar las operaciones, realizar las acciones, realizar las actividades, ejecutar e implementar, aplicar todo lo que se ha planeado para el logro de esa actividad predeterminada, para el logro de esos objetivos que se han establecido en el planear, para el cumplimiento de esa política que también se ha realizado en el planear. Después de la realización de estas actividades, pues entra la verificación, el verificar, que es si el desarrollo de la actividad concuerda con lo planeado y logra los resultados esperados. Es decir, contrastarlos, compararlos versus un patrón que se ha establecido también en el planear, ¿no? Contra unos indicadores, contra unos índices que me miden si he logrado cumplir con lo esperado. Entonces, hasta allí, con ese ciclo de planear, hacer, verificar, era como manejábamos anteriormente la seguridad y salud del trabajo y, por ende, los riesgos en aquello que denominamos el programa de salud ocupacional, donde en ese programa de salud ocupacional estaban contenidos los programas de seguridad industrial, los programas de higiene industrial, los programas de medicina preventiva y del trabajo. Porque como todo programa administrativo, pues tenía esas tres etapas: planeamos, hacemos, que es la ejecución, y verificamos. Entonces, la organización estaba en la planeación, el hacer, que está la ejecución, y la verificación, que es hacer el control. Y hasta ahí llegábamos en los programas, porque simplemente se hacían los indicadores, se verificaba en esos indicadores si había un cumplimiento o no había un cumplimiento, y a partir de ese cumplimiento sencillamente decíamos estamos bien, estamos mal, o hay que cambiar o no hay que cambiar, y se dejaba hasta allí. Simplemente era una evaluación de la ejecución de ese proceso administrativo de ese periodo. Los sistemas de gestión que introdujeron, el actuar, que el actuar es lo que se denominan las acciones de mejora. Es actuar para eliminar o corregir los problemas en la fase de especificación.
¿Por qué en la fase de especificación? Porque si verificamos que no hemos podido lograr los objetivos, pues algo falló desde el planear. Algo quedó mal planeado, quedó mal planteada la política, quedaron mal determinados los recursos, quedaron mal determinados los objetivos, quedó mal hecho un diagnóstico, algo falló. Entonces, ese actuar es realizar las acciones para poder eliminar o corregir esas situaciones que desde esa fase de especificación, es decir, desde ese mismo planear, no se hicieron como deberían hacerse. Y por eso es que se cierra el ciclo. Por eso es que ya existe un ciclo que el actuar volvemos a pasar al planear porque verificamos por qué cumplimos, por qué no cumplimos y si realmente cumplimos, pues no quedarnos allí en el cumplimiento, en la palmadita de la espalda, que bien, cumplimos nuestros objetivos, lo logramos, cumplimos nuestra meta, sino, bueno, ¿cómo podemos mejorarlas? ¿Y cómo podemos mejorar esas metas en términos de lograr mejores indicadores o en términos de lograr una eficiencia mejor? Hacer lo mismo, tener los mismos resultados, pero con menos recursos. Y cuando hablo de recursos, pues no necesariamente son recursos económicos. También están los recursos materiales, los recursos físicos, obviamente los recursos económicos, para que haya mayor productividad, para que haya mayor eficiencia y para que esta misma productividad pues, se pueda utilizar en ese triple beneficio que buscan las empresas, que es el beneficio social, el beneficio ambiental y por supuesto no dejar de lado el beneficio económico, pero ya no enfocados tanto en el beneficio económico como eran los procesos administrativos del siglo pasado, incluso de comienzos de este siglo, sino tener ese triple beneficio que es en el que se enfocan hoy día la mayoría de las empresas: social, ambiental y económico. Ahora, en el planear, ¿qué se contempla en esa primera fase, en esa primera etapa del ciclo PHBA? ¿Qué se contempla como punto de partida? Y es el punto de partida ahí, y esa es la respuesta a esa segunda pregunta donde había de pronto algunas inquietudes que decíamos, o la mayoría de personas dijeron, no, pues el diagnóstico, y es apenas obvio que si uno no tiene un diagnóstico, pues cómo va a iniciar un sistema de gestión. Sí, pero es que antes del sistema de gestión, antes de hacer ese diagnóstico para el sistema de gestión, antes de hacer ese diagnóstico de riesgos para la gestión del riesgo, pues hay que tener unos objetivos de qué buscamos con ese riesgo, cómo vamos a administrar ese riesgo. Y antes de esos objetivos hay que tener una política. Entonces, el punto de partida, el punto de arranque, el punto de inicio de la gestión del riesgo es establecer una política. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la posición que tiene la empresa en relación a ese riesgo laboral que consideramos es prioritario en nuestra organización? El segundo paso es establecer los objetivos. Y los objetivos pues se desprenden de la política, van alineados con la política, pero teniendo la política, pues ahí podemos plantear los objetivos para el desarrollo del sistema de gestión. Y teniendo ya unos objetivos, pues tenemos que determinar qué recursos necesitamos, qué recursos son requeridos, qué recursos son necesarios para poder cumplir con esos objetivos y darle cumplimiento a la política. Con política, objetivos y recursos, pues podemos ir avanzando en el siguiente paso, que son responsabilidades, porque todos los niveles de una organización, el nivel estratégico, el nivel táctico, el nivel operativo, el nivel gerencial, el nivel de mandos medios, el nivel operativo, pues necesitan tener unas responsabilidades específicas hacia esa gestión del riesgo eléctrico. Responsabilidad en el nivel estratégico, pues establecer las políticas, establecer los objetivos, procurar los recursos. Del mando intermedio, de los supervisores, de los mandos medios, de las jefaturas de línea, pues hacer el control y la aplicación de esa estrategia. Y la parte operativa, pues desarrollar las actividades, desarrollar el trabajo, desarrollar las acciones, aplicar los procedimientos de acuerdo a lo que han establecido en la parte táctica y la parte estratégica. Entonces, cada nivel jerárquico de una organización hay que establecerle responsabilidades con relación al riesgo, y esas responsabilidades pues hacen parte de sus funciones, hacen parte de su contrato de trabajo, hacen parte de sus actividades, hacen parte de su manual de funciones. Por lo tanto, deben estar documentadas y deben estar firmadas por parte del trabajador que las ha entendido y que las ha aceptado para el desarrollo de la seguridad y salud del trabajo
dentro de la gestión del riesgo eléctrico. Allí también están los indicadores dentro del planear, pero el tema de los indicadores es planear los indicadores. No sacar los indicadores, es decir, no procesarlos, no es levantar la información para los indicadores, sino establecer cuáles son los indicadores que considero necesarios de acuerdo a los objetivos y a la política que se ha planteado. Y de ahí en adelante, ya teniendo esos indicadores, esa responsabilidad de recursos, objetivos y política definido, ahí sí hago el siguiente paso, que es el diagnóstico. Y ese diagnóstico lo denomino para la gestión del riesgo eléctrico como la evaluación inicial del riesgo eléctrico. Es decir, cuál es mi línea base, cuál es mi punto de partida, cuál es mi punto cero sobre el cual voy a empezar a realizar más adelante acciones. Ahora, pero antes de empezar a realizar esas acciones, pues también tengo que hacer otras actividades dentro de la planeación, como por ejemplo establecer un programa de capacitación, porque el programa de capacitación lo diseño y lo establezco, hago ese cronograma de capacitación, hago ese plan de trabajo a partir de lo que ya empiezo a ver de la evaluación inicial, de las necesidades establecidas en mi evaluación inicial y de los recursos que tengo y los objetivos planteados, entonces ya puedo tener ahí un programa de capacitación. Seguidamente, pues determino cuáles son las prioridades en cuanto a la normatividad de ese riesgo eléctrico, qué debo cumplir, qué encontré en ese diagnóstico inicial, en esa evaluación inicial, que se me aparta de los aspectos normativos y tengo que empezarlos a alinear a los aspectos normativos. E igualmente en esa evaluación pues también me va a indicar cuáles son esos riesgos eléctricos críticos a intervenir. No es lo mismo si la intervención es un mantenimiento de una subestación o un mantenimiento en una línea energizada que el cambio en una luminaria, por decir algo. En ambos casos, puede un trabajador estar expuesto a riesgo eléctrico, contacto eléctrico, pero la complejidad es diferente. Las acciones que hay que seguir son diferentes. Los procedimientos, las normas, las regulaciones son diferentes entre una y otra. Entonces, es importante en esa planeación determinar cuáles son esos riesgos eléctricos críticos a intervenir. Igualmente, pues en la planeación también voy a encontrar cuál es la efectividad de las medidas de control actuales que pueden impactar la gestión del riesgo y cuáles pueden ser las principales causas de una accidentalidad. Porque pues uno no puede decir simplemente, no, pues que la causa es que la línea está energizada o la causa es que hubo contacto de la persona directo o indirecto. No, hay que hacer un análisis de causalidad de la accidentalidad para llegar a la causa raíz. No a la causa inmediata que fue el contacto, no a la causa inmediata que fue que la línea estaba energizada, sino cuál fue la causa raíz, por qué estaba energizada o por qué hubo ese contacto. Y estos son los elementos fundamentales de la planeación, pero fíjense y tengan en cuenta que el elemento inicial, el punto de partida, es la política. En el hacer, pues ya empezamos, de acuerdo a todo lo planeado, a toda la documentación que tenemos, al plan de trabajo, a saber qué recursos tenemos, al plan de capacitación o al programa de capacitación, pues ya empezamos a ejecutar las actividades que debemos realizar para el control del riesgo eléctrico. Esas son las medidas de prevención y control, y esa medida de prevención y control pues obedece a esas medidas de jerarquización que ya hemos visto en otras presentaciones, la jerarquización de los controles, donde hay que hacer una sustitución del riesgo, bueno, empezando por una eliminación del riesgo, una sustitución del riesgo, unos controles administrativos, unos elementos de protección personal, mantenimiento, la habilitación, es decir, la capacitación, etcétera. Pero estos elementos pues están asociados todos a la jerarquía de los controles. Pero no simplemente es mencionarlos porque eso ya los mencionamos en el planear. ¿Qué podíamos hacer? Aquí estamos ejecutándolos, ejecutando la capacitación, ejecutando el diseño y los controles para el trabajo con el riesgo eléctrico, ejecutando los programas de habilitación o capacitación de las personas que van a estar autorizadas para trabajar con riesgo eléctrico, ejecutando los procedimientos de seguridad, usando los elementos de protección personal, realizando los programas administrativos de selección, uso y mantenimiento de elementos de protección personal. También considerando la gestión del cambio, y la gestión del cambio
que también hemos definido en la planeación es, bueno, ¿y si nos cambian las normas? Y si en medio de los procedimientos que estamos desarrollando de pronto sale una norma específica para el sector en el cual trabajamos o para el abordaje y el control del riesgo eléctrico, ¿cómo vamos a hacer eso? O si suceden cambios como los sucedidos hace 18 meses, de que apareció una pandemia y todo cambió en el ámbito laboral y en el ámbito social. ¿Esto cómo lo vamos a abordar si seguimos de pronto con riesgo eléctrico? ¿Cómo vamos a manejar una emergencia si de pronto hay UCIs que están totalmente llenas y sin espacio para que lleguen personas con accidente y entonces y de pronto una persona que ha sufrido electrocución y sobrevivió, pues está necesitando una UCI? ¿Cómo podemos hacer ese abordaje y ese manejo si no estamos preparados para el cambio? Entonces eso se hace en ese tema de la gestión del cambio. La ejecución del plan de capacitación. Ya se hizo en la etapa de planeación un programa de capacitación. Aquí simplemente vamos a desarrollarlo, a cumplirlo y obviamente a registrarlo a través de los indicadores. Asimismo, la realización de las inspecciones de seguridad, las inspecciones a circuitos, a instalaciones eléctricas y a equipos y a maquinarias que son energizadas con energía eléctrica, que son potencializadas, que su fuente de poder es la energía eléctrica. El control de adquisiciones, qué tipo de elementos materiales se requieren, cableados, conectores, etcétera, para poder garantizar la seguridad eléctrica en mis procesos. Y los temas de contratación, qué condiciones y características deben tener los proveedores, los trabajadores dependientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores de misión, los contratistas, los subcontratistas, etcétera. ¿Cómo puedo hacer ese control de esas personas que de una u otra manera, ya sea como personal directo o como personal tercerizado, bajo cualquier modalidad de contratación, pues va a estar involucrado con el peligro y el riesgo eléctrico en mi instalación? El tercer elemento es la verificación. ¿Verificar qué? Pues verificar que esas acciones que realicé en el hacer, pues se acoplan, se coordinan o cumplen con lo que establecí en el planear. Entonces, esa verificación hay varias maneras de realizarla. Una es la revisión por la dirección, que la dirección es pues cuando el grupo directivo, el grupo gerencial o quien designe la gerencia hace esa verificación del cumplimiento de los objetivos y el cumplimiento del plan de trabajo y el cumplimiento del plan de capacitación y todos los programas establecidos. Pero también, además de la revisión por la dirección, pues están las auditorías internas que se pueden hacer con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se puede hacer el equipo de seguridad y salud en el trabajo, que pueden hacer los mismos jefes o encargados de área, o las mismas autoinspecciones como auditorías que pueden realizar los mismos trabajadores a la labor que están desempeñando. Esa verificación pues determina si esos objetivos están alineados con las prioridades en seguridad y salud en el trabajo, si son revisadas y si tienen en cuenta pues nuevas prioridades. En la verificación pues, también se lleva un análisis de la accidentalidad ocurrida y cuáles son sus causas, porque si hay una accidentalidad que ha sido producto de una condición de riesgo eléctrico, pues esa condición ya tenía que estar identificada, ya tenía que estar planeada cómo se iba a abordar, ya tenían que haber unas acciones para evitar el accidente, pero si el accidente sucedió, pues hay que hacer ese análisis para ver cuáles fueron las causas y esa evaluación para poder aplicar los correctivos que sean necesarios en el plan de mejora. Asimismo, pues se mantiene actualizado y se mejora la identificación de peligros y la evaluación y valoración de riesgos, porque ahí está la foto de lo que sucede. Ahí está la foto de los problemas que podemos tener, de los problemas potenciales que existen y de sus controles. Entonces, haciendo esta verificación, simplemente con lo que no está funcionando bien, alimentamos esa matriz de peligros y riesgos para mantenerla actualizada y mantenerla muy, muy pertinente. Y nos ayuda también a la revisión de la efectividad de las medidas de control. Ahorita decíamos que hay varias medidas de control, desde ingeniería, sustitución, eliminación, controles administrativos, elementos de protección personal, y es un portafolio que tenemos y nosotros podemos escoger una o varias de allí.
pero ¿son efectivas? No lo sabemos. A través de esa verificación podemos determinar si eso que hemos establecido como control realmente está siendo efectivo o no. Y adicionalmente, pues se identifican las pérdidas con daños a la propiedad, máquinas y equipos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Y el cuarto elemento, para completar ese ciclo PHBA, está en el actuar. Entonces, en el actuar, se evidencia la documentación y responsables de la identificación de las no conformidades, que eso es lo que es un riesgo en realidad. Un riesgo es una no conformidad, es una situación que se aparta de lo que considero conforme dentro de mi proceso de seguridad laboral. Entonces, un riesgo eléctrico sencillamente es una no conformidad dentro de mi gestión integral del riesgo laboral y la implementación de las acciones preventivas y correctivas de mejora. Entonces, en el actuar digo, aquí hay una no conformidad, esa no conformidad se llama riesgo eléctrico no controlado. Entonces, para poder actuar sobre ese riesgo eléctrico no controlado, pues establezco unas acciones preventivas en caso de que haya proyectado que algo me puede salir mal, o unas acciones correctivas en caso de que ya haya evidenciado que no están funcionando bien las cosas, o una acción de mejora cuando veo que está funcionando bien, pero podría funcionar mucho mejor. Y en el actuar también se evidencia la implementación y efectividad de acciones preventivas de mejora y correctivas a partir de un plan de acción establecido en las auditorías, porque las auditorías son ese análisis previo que hago o que mantengo dentro del proceso para garantizar que estoy haciendo las maneras de acuerdo, las acciones, que estoy realizando las acciones de acuerdo a como lo he planeado para no desviarme de ese plan de trabajo, para poder mantener las condiciones de seguridad que he establecido como necesarias para evitar accidentes y lesiones en mi proceso de trabajo, en mi proceso de gestión del riesgo. Por eso dice allí, hacia la eficacia de las actividades de gestión del riesgo. Ahora, dentro de la documentación que se requiere en la gestión del riesgo eléctrico, pues debe incluirse varios documentos. Los sistemas de gestión tienen algo positivo que otros no lo consideran tan positivo porque dicen que eso es llenarse de papeles, pero es que la documentación es muy necesaria como respaldo de las acciones realizadas. Entonces, dentro de esa gestión del riesgo eléctrico se debe incluir identificación anual de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos y el establecimiento de los controles. Igualmente, la identificación de amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad, porque es que estos temas del riesgo eléctrico no solamente hay que enfocarlos con la probabilidad y la consecuencia de que tenga un accidente, sino que también un evento de riesgo eléctrico puede generar una emergencia. Entonces hay que identificar esas amenazas y esa vulnerabilidad y los correspondientes planes de prevención y preparación para la respuesta que se tenga a emergencias en una situación particular. Igualmente hay que documentar ese plan de trabajo anual, incluido en el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, pero es el plan de trabajo que voy a efectuar específicamente para la gestión del riesgo eléctrico. Una matriz legal actualizada, porque las normas son muy dinámicas, cambian permanentemente y la matriz legal, pues el requerimiento dice la matriz legal actualizada, pero dentro de esa matriz legal hay que incluir matriz legal y otros requerimientos, porque no solamente la matriz legal, sino las normas técnicas que debamos aplicar, algunas por obligatorio cumplimiento, otras sencillamente como buena práctica, pero también de pronto hay que incluir como los requerimientos de las partes interesadas. Y los requerimientos de las partes interesadas son aquellas normas de obligatorio cumplimiento para aquellos clientes, aquellos aliados, aquellos asociados donde vamos a realizar trabajos y no lo tenemos nosotros dentro de nuestras normas, pero ellos, por políticas corporativas, por políticas internas, o como se quiera llamar, pues sí lo tienen como obligatorio cumplimiento y al ser nuestros clientes, pues se convierte en nuestro sistema como una obligación a considerar dentro de nuestro programa. Y asimismo, pues las evidencias de las gestiones adelantadas para el control de esos riesgos prioritarios. Estamos hablando de riesgos prioritarios dentro del riesgo eléctrico. Recuerden que habíamos mencionado hace un momento que ese nivel de riesgo o en esa evaluación y valoración del riesgo, pues no es lo mismo el riesgo que puedo tener, a pesar de que sigue siendo alto riesgo, la manipulación de una toma, la manipulación de una clavija, la manipulación de una extensión, la manipulación de un circuito,
a un mantenimiento que deba hacer en una subestación o en un equipo que está energizado a determinados niveles de diferencia potencial de energía. Aquí, ya para ir terminando, podemos revisar cómo se haría ese proceso de gestión del riesgo eléctrico, cómo ese enfoque de gestión, cómo este enfoque de seguridad y salud en trabajo del ciclo Deming del PHVA, del planear, hacer, verificar y actuar, podemos aterrizarlo a la gestión del riesgo eléctrico. Inicialmente, dentro de esa planeación, para tener como punto de partida la política, para saber dónde estamos parados, pues hay que establecer un contexto. Ese contexto de la organización es único, es particular, es como su genética, es como la genética de la empresa, es dónde estoy parado y en qué medio, en qué entorno debo desenvolverme. Entonces, en ese establecimiento de contexto, se define la relación entre la organización y su entorno, que permite identificar bajo qué condiciones va a ocurrir el resto del proceso. Entonces, ese contexto, pues puede haber un contexto externo y un contexto interno. El contexto interno hace relación con lo que muchos denominan la matriz PESTAL o PESTEL, que es la P de política, la E de los aspectos económicos, la S de los aspectos sociales, la T de los aspectos tecnológicos, la A de los aspectos ambientales, y decía PESTAL o PESTEL porque pues, si no se habla de la A ambiental, se habla de la E de ecológicos, y la L de los aspectos legales. Y esos son aspectos externos que en cualquier momento pueden afectar la organización, la política, la economía, la parte social, la parte tecnológica, la parte ambiental y la parte legal. Pero también hay un contexto interno que muchas organizaciones han manejado, que es la matriz DOFA. ¿Cuáles son las debilidades, las oportunidades, las amenazas y las fortalezas? A partir de eso, que hace parte de la planeación para poder establecer la política, pues está la identificación de los peligros y riesgos. Esa identificación de peligros, pues ya es ese diagnóstico inicial para determinar qué puede suceder, por qué puede suceder, se podría dar, cómo se puede dar, etc. Con la identificación de peligros y riesgos, pues vienen las otras dos etapas, que es el análisis de riesgos y la evaluación de riesgos. El análisis se hace a través de la posibilidad de que ocurra el accidente y la consecuencia que puede tener ese accidente. Y la evaluación del riesgo, pues me va a definir las prioridades para la intervención. ¿Qué debo intervenir primero? ¿Qué puedo realizar simplemente con procedimientos o con una observación directa o con una capacitación o un entrenamiento básico? ¿Y qué tipo de riesgos dentro del mismo riesgo eléctrico, pues ya requiere una habilitación del personal, una capacitación específica, unas competencias del individuo y algo más profundo y más complejo? Y por último, hacer ese tratamiento del riesgo. Que el tratamiento del riesgo ya es hacer ese plan de gestión específico que incluye actividades y programas con los recursos que son necesarios. Esto obviamente es marcado dentro de un mapa que me lo limita la comunicación y consulta y el monitoreo y revisión para tener ese proceso de gestión del riesgo eléctrico totalmente documentado. Ok. Con esto como base, pienso que ya tenemos, digamos, unos elementos fundamentales para retomar el sondeo y revisar cómo nos fue. Lina, por favor, te cedo la palabra para el sondeo nuevamente. Lina. Gracias, ingeniero. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa. Vamos con la primera pregunta. La gestión del riesgo eléctrico requiere A, planear, verificar, B, hacer actuar o C, las respuestas A y B son correctas. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados, muy atentos.
El 4% nos dijo planear, verificar, 0% hacer, actuar y el 96% nos dijo que las respuestas correctas son la A y la B, ingeniero. Muy bien, estamos muy bien en los porcentajes desde el comienzo de ahora. La respuesta correcta es la C, comprende el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Perfecto, ingeniero. Vamos con la segunda pregunta. Asistentes, el punto de partida para la gestión del riesgo eléctrico es A, la política, B, los recursos, C, el diagnóstico. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 43% nos dijo la política, 2% de los recursos y 54% del diagnóstico, ingeniero. Bueno, ahí sigue habiendo, digamos, un vacío. Es menos que el anterior en la evaluación inicial, porque se había colocado el diagnóstico del 78%, bajo el 54% sigue estando equivocado ese 54%. En realidad, como lo mencioné y lo reiteré en la presentación, el punto de partida es la política. Antes de hacer un diagnóstico, no estoy diciendo que el diagnóstico no se debe hacer al inicio de un proceso, porque pues no se confunde allí porque dice, bueno, pues entonces, ¿cómo puedo hacer algo, arrancar una actividad sin tener un diagnóstico primero? Perfecto, eso es cierto. Pero antes del diagnóstico hay que tener establecido una política y unos objetivos. Ese es el orden dentro de un sistema de gestión. Política, objetivos, recursos y ahí sí el diagnóstico. Muchas gracias. Vamos con la tercera y última pregunta. No es un documento necesario en la gestión del riesgo eléctrico. No. A, matriz de peligros, B, plan de trabajo o C, protocolo de bioseguridad. Bueno, vamos a ver los resultados. El 5% nos dijo matriz de peligros, 19% plan de trabajo y 76% protocolo de bioseguridad, ingeniero. Muy bien, pues mejoramos. La respuesta correcta es la C, protocolo de bioseguridad no es necesario, no es un documento necesario en la gestión del riesgo eléctrico. Sí es un documento necesario para la gestión de otros tipos de riesgo, por ejemplo, para el riesgo de bioseguridad, para el control del COVID, obligatorio por norma, tenerlos todas las empresas, pero estamos preguntando para la gestión del riesgo eléctrico. Para la gestión del riesgo eléctrico no es necesario un protocolo de bioseguridad, es necesario un plan de trabajo. Y me causa curiosidad porque en la respuesta dijeron que no es necesario para la gestión del riesgo, el 19% de las personas. Un plan de trabajo es necesario en todo sistema de gestión. Entonces, ahí la respuesta correcta que preguntaba qué documento no es necesario para la gestión del riesgo eléctrico era la C, el protocolo de bioseguridad. Perfecto, muy bien. Bueno, ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. A ti, Lina, muchas gracias. A todos los participantes igualmente, muchas gracias. Lo esperamos en la próxima sesión y por favor, como de costumbre, les reiteramos nuestra invitación para que visiten Posipedia y consulten sobre este tema del riesgo eléctrico, así como muchos temas de interés que van a encontrar allí. Claro que sí, ingeniero. A todos, por supuesto, gracias por su participación. Les deseamos una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video.